partir de ese momento, chicos, cuando estoy empezando a grabar para que ya puedan registrar el nombre y número de carnet, por favor. Bueno, para empezar entonces vamos a repasar lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Ok, de acuerdo a esto, chicos, la clase anterior estuvimos viendo la definición de integral definida por medio de las sumas de Riemann. Antes de verla, lo que estuvimos estableciendo fue las propiedades de una integral definida. Habíamos dicho que posee estas 5 propiedades. La integral definida de a de una función f de x es igual a 0. Si yo tengo la integral de a a b, es lo mismo que menos la integral de b a a. Esto es cuando le queremos dar vuelta a los límites de integración. Le damos vuelta solamente que colocamos un negativo adelante. La integral definida de a a b de una constante por una función, sale la constante y se integra definidamente la función, ¿verdad? La integral definida de una suma es la suma de las integrales definidas, lo mismo para la resta. Y luego la integral de a a b se puede ver como la integral de a a c más la integral que va de c a b, siempre y cuando c sea un valor que está en el intervalo de a a b. Ok, chicos, ya estuvimos viendo esas propiedades y luego de esto vamos a repasar lo que es el teorema fundamental del cálculo. En realidad existen 2 teoremas fundamentales del cálculo, pero solamente vamos a ver uno que es el que aplicamos para la integral definida. Ok, dice el teorema, si yo tengo una función f de x que es continua y definida en un intervalo cerrado de a, b, y f de x se puede decir que es la antiderivada primitiva, es decir, que esta función es integrable, entonces la integral definida de a b de la función f de x no es más que tomar el resultado que es la primitiva y evaluarla en el límite superior, lo evaluamos en el límite inferior y restamos los resultados. Es decir, chicos, ¿qué quiere decir este teorema? Que para poder calcular una integral definida, basta con calcular la integral como ya nosotros sabemos y como lo hemos estado haciendo. Y ya cuando tenemos el resultado de la integral, que es la antiderivada o primitiva, lo que hacemos es tomar el resultado y sustituimos primero el límite superior, luego sustituimos el límite inferior, que es a, y restamos los resultados obtenidos después de esas sustituciones. Es decir, el teorema fundamental del cálculo nos aporta una nueva metodología para calcular integrales definidas. Esto sin hacerlo por medio de la definición del límite con las sumas de Riemann. Lo que nosotros estuvimos viendo la vez anterior era cómo calcular la integral definida por medio de sumas de Riemann, que es por medio de la definición del límite. Pero ya vamos a ahorrarnos todo ese proceso y lo vamos a hacer directamente con el teorema fundamental del cálculo. ¿Está bien? Ok, veamos entonces algunos ejemplos, chicos. Vean, para empezar vamos a repasar algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, si yo tengo la integral de 0 a 2 de la función x al cuadrado más x de x, esto sería una integral definida, pero que la podemos hacer utilizando el teorema fundamental del cálculo. Ya no lo vamos a hacer por medio de las sumas de Riemann. Ok, el teorema fundamental del cálculo lo que dice es, encuentre la integral o la primitiva, y ya una vez que tienen el resultado, aplican el teorema fundamental del cálculo, evaluando el límite superior y luego el límite inferior y restando los resultados. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que primero tenemos que calcular la integral. Ok, recordemos que cuando tengo una suma, la integral de una suma es la suma de las integrales, es decir, se integra término a término. La integral de x a la 2 se puede ver como x a la 3 entre 3, más la integral de x sería, se le suma 1 al exponente, entonces me va a quedar x a la 2 entre 2. Cuando estamos calculando una integral definida, no hace falta sumar la constante. ¿Por qué? Porque es únicamente la función que me está quedando de integrar ambos términos y luego lo vamos a evaluar en el límite superior, que es 2, y el límite inferior, que es 0. Ok, hasta ahorita lo único que he hecho es venir y evaluar, bueno, primero calcular la integral. Ahora lo que vamos a hacer es, en este caso, es evaluar el límite superior y el límite inferior. Ok, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Que lo podemos abreviar de esta manera, ¿qué aplica? Es tomar el límite superior y sustituirlo en el resultado final. Es decir, donde está x, cambien x por 2. 2 a la 3 entre 3, más 2 a la 2 entre 2. Esto es evaluando el límite superior, menos, tomamos lo mismo y ahora vamos a evaluar a ¿quién? A 0. 0 a la 3 entre 3, más 0 al cuadrado entre 2. Ahora sí, obtenemos este resultado, este de acá, y después restamos el resultado de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? 2 a la 3 es 8, 8 tercios, más, aquí sería 4, entre 2 es 2, de una vez lo voy a simplificar.
menos esto va a dar 0, porque 0 entre cualquier cosa da 0, y 0 más 0 es 1. Y ahora, 8 tercios, le sumo 2, entonces va a ser 8 más 6, 14 tercios. Por lo tanto, sería 14 tercios menos el 0 que teníamos ahí, quiere decir que es 14 tercios. Y ya con eso, nosotros tenemos ahí el resultado, o ya aplicamos lo que fue la integral definida. Ok, repito. ¿Cómo se calcula la integral definida? Por medio del teorema fundamental del cálculo. Lo que se hace es que se encuentra la integral de cada una de las funciones, y ya cuando está integrado, aplicamos el teorema, es sustituyendo el límite superior, el límite inferior, como lo hicimos acá, y después calculamos cada uno de los resultados por separado y al final los restamos. Siempre es lo que me da el límite superior menos lo que nos da el límite inferior luego de ser evaluados, ¿verdad? Por ejemplo, acá la integral de x a la 2 era x a la 3 entre 3, la de x era x a la 2 entre 2. Como es una integral definida, el teorema fundamental del cálculo dice, bueno, evalúe el límite superior, luego el límite inferior. Si evalúo el límite superior, esto es el resultado cuando x vale 2, y el límite inferior es el mismo resultado cuando x vale 0. Calculamos esto, aquí nos quedaría 8 tercios, aquí 4 medios que es 2, y esto nos va a dar 0. Y a 8 tercios le sumo 2, me va a quedar 8 más 6, 14 tercios. Menos 0, 14 tercios. Y ya ese sería el resultado de la integral. Y vean qué fácil, chicos. Esto se hace por medio del teorema fundamental del cálculo, sin aplicar sumas de Riemann. Vean que aquí lo estamos haciendo de forma casi directa, ¿verdad? Si ya fuera con sumas de Riemann, es calcular las sumatorias e ir sustituyendo cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora, hay que aclarar una situación. Cuando aplicamos el teorema fundamental del cálculo, el resultado es un número, es un número, un valor real. Si ya nosotros no tenemos la integral definida, ¿verdad? Como en este caso, sino que si le quitamos los límites de integración, por ejemplo acá, el resultado es una función. ¿Por qué? Porque no hay que evaluarla. Pero si es una integral definida, como en este caso, se evalúa y el resultado final es una integral. ¿Está bien? Ahora, chicos, ustedes esto lo pueden evaluar o lo pueden sustituir en la calculadora, solamente que ahorita, bueno, yo no tengo calculadora para poderles demostrar, pero voy a ver si para la próxima lo podemos ir haciendo. Lo que quiero que vean es esto, chicos, vean la diferencia de cómo se resuelve aplicando el teorema fundamental del cálculo y cómo se haría aplicando sumas de Riemann, ¿verdad? Si fuera para efectos de examen, ahí le vamos a decir cuál de los dos van a aplicar. Ok, chicos, vean, ahora resulta que este teorema fundamental del cálculo se puede aplicar para lo que es calcular el área que está entre curvas. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque si nosotros recordamos la definición cuando vimos las sumas de Riemann, habíamos dicho que para calcular un área entre una curva y el eje X se necesita de una integral definida. Ok, por ejemplo acá, si yo tengo una función y igual a f de x, que es una función que es integrable en un intervalo de a, b, entonces, para calcular el área de esa región determinada por la curva f, el eje x y las rectas verticales x igual a y x igual b, se puede considerar los siguientes casos. Ok, chicos, vean, lo que voy a decir es muy importante. De aquí en adelante, si a mí me piden encontrar el área que está encerrada entre una función f de x, vean que está la función f de x. El área está, este es el área gris, ¿verdad? El que quiero calcular. Va a ser el área que está encerrada entre la curva f de x y está limitada entre el eje x y entre x igual a y x igual b. Es decir, el área que yo quiero calcular es esta. Para calcular un área determinada por una curva, el eje x y dos valores de x igual a y b, lo que se hace es utilizar esta definición. El área sería la integral que va desde a hasta b, que es en este caso los valores de x en los cuales se extiende la integral, ¿verdad? ¿De quién? De la función f de x de x. ¿Y quién es la función f de x? Es la función que está limitando la curva, por ejemplo acá. Entonces, si ya nosotros denotamos esto, así se puede encontrar el área que está encerrada entre esa curva. Ahora, es importante mencionar que si esta área, está por arriba del eje X, como en este caso, ven que aquí está el eje X, está por arriba del eje X, se considera que la función es positiva. Por lo tanto, el área siempre va a ser, se calcula con esa integral, la integral que va de a b de la función f de x de x. Si por el contrario, yo tengo que la función está por debajo del eje X, ven acá, el área me está quedando debajo del eje X y está limitada entre la función, el eje X y x igual a y x igual b. A esa función se le considera una función negativa.
Por lo tanto, si el área me queda con una función negativa, el área se va a calcular con la integral que va de a a b de la función f de x, pero delante le colocamos un negativo. Vean qué importante. Si es positiva, es solamente la integral que va de a a b de f de x. Pero si la función es negativa, se le coloca un negativo adelante. ¿Por qué? Porque cuando uno coloca el negativo, lo que está haciendo es tomando esta región negativa y como que la refleja en la parte de arriba, es decir, como que el área se va a trasladar para la parte de acá. Eso, el negativo lo que causa es una reflexión en términos matemáticos. Lo que hace es trasladarla de una función negativa y con el negativo la convierte en una función positiva, ¿verdad? Y tenemos casos en los cuales hay áreas mixtas. Por ejemplo, vean esta región sombreada de la izquierda y la región sombreada de la derecha. La de la izquierda tiene una función negativa porque está debajo del eje X, pero la que está a la derecha está por arriba del eje X, entonces quiere decir que es un área positiva. Entonces, si es una mezcla de áreas entre la parte negativa y positiva, se hace igual. La primera parte, esta que está a la izquierda, es la integral que va de A a C. ¿Lo ven acá? Pero como es una parte negativa, le colocamos un negativo adelante de la función f de x porque es la misma función en ambos casos. Pero la otra región que está a la derecha es la región positiva, que va del valor c a b, es decir, es la integral que va de c a b de la función f de x. Eso quiere decir que yo puedo venir y mezclar áreas negativas y positivas siempre y cuando el intervalo tenga un número en medio de, por ejemplo acá, c es un valor que está en el intervalo de a b. Yo puedo poner la integral de a a c más la integral de c a b y considerar si es un área positiva, si es un área negativa o mixta, ¿verdad? Si fuera el caso. Ok, eso por un lado. No sé si tienen dudas por aquí, porque esos son como los tres casos. Si la integral está en la parte positiva, no pasa nada. Se calcula con la integral definida. Si está en la parte negativa, se calcula igual, nada más que le colocamos un negativo adelante. Y si es una región mixta, la parte negativa la que lleva ahí un negativo adelante y la parte positiva no pasa nada, pero se suman cada una de esas áreas por separado para que me dé el área total. Recordemos que uno lo que está calculando es el área de la región sombreada. Ok, vamos a hacer algunos ejemplos, pero donde donde no me den el dibujito y donde sí me den el bosquejo de la función, ¿verdad? Es decir, el dibujo. Por ejemplo, acá, en el ejemplo A dice, haga un esquema de la región limitada por la gráfica de la función. La función es f de x igual a 8x menos x al cuadrado. Entonces, vean acá, dice, haga un esquema de la región que está limitada por esta función, el eje X y las rectas verticales, X igual 1 y X igual 4. Determine el área usando sumas de Riemann y luego usando el teorema fundamental del cálculo. Es decir, de aquí en adelante ya ustedes pueden calcular el área entre una curva y el eje X, ya sea con sumas de Riemann o el teorema fundamental del cálculo. Nosotros les vamos a indicar cuál de los dos métodos es el que tienen que ir aplicando. Entonces, vean acá, el dibujo, o en este caso, lo que está queriendo decir el ejercicio es encontrar, primero, hacer una gráfica que vaya a mostrar el área que está encerrada entre la curva, el eje X y estos dos valores de X. Es decir, hay que hacer como una aproximación de la gráfica, un bosquejo, ¿verdad? Ok, para buscar dónde entonces va a quedar la curva, chicos, lo mínimo que se necesita es que ustedes tomen la función y averigüen los puntos de intersección con el eje X y con el eje Y. Es decir, en cuáles puntos intersecan los ejes coordenados. Para saber la intersección con X, recuerden que era tomar la función, se iguala a 0 y se despeja X. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer si es una ecuación cuadrática? Pueden hacerlo por inspección o ustedes pueden ver acá que esto tiene factor común. Puedo tomar X a factor común, entonces les quedaría 8 menos X igual a 0. Si yo tengo un producto de factores igual a 0, es porque el primer factor es igual a 0 o el segundo factor es igual a 0. Y con esto me va a quedar X igual a 0, el primer valor, y el otro X igual a 8. Por lo tanto, ya tengo dos valores donde interseca el eje X. Eso quiere decir que esta función, es decir, esta curva interseca el eje X en 0,0 y en 8,0. Recuerden que la intersección con X es X,0.
Y para determinar la intersección con y, lo que se hace es tomar la función y sustituyen x como 0, es decir, calculan la imagen de 0, que sería 8 por 0 menos 0 al cuadrado. Y la imagen de 0 en este caso les va a quedar 0. Por lo tanto, interseca al eje y en 0,0. Ok, una vez que ya ustedes tienen los puntos de intersección de esa función, lo que hacemos es llegar y hacer un bosquejo o una gráfica aproximada. ¿Ven que es una gráfica exacta? No, sino es una aproximación de la gráfica. Ok. ¿Qué tiene que tener esta gráfica? Tiene que contener, primero, la curva, que ya sabemos por cuáles puntos pasa. Y también tiene que tener entre qué valores de x se limita la curva. Entonces, por ejemplo, acá sabemos que la función pasa y toca el eje x en 0,0 y en 8,0. Voy a hacerlo aproximado. Recuerden que esto no está a escala. Y al eje y lo interseca en 0,0. Ahora, chicos, esta función que vamos a graficar es una función cuadrática, por lo tanto es una parábola. Como es una parábola, ven que este es A, este es B. Si el A es un valor negativo, resulta que es una parábola cóncava hacia abajo. Recuerden, si A es negativo, es cóncava hacia abajo. Si A es positivo, es una parábola cóncava hacia arriba. Como A en este caso es negativo, voy a dibujar una parábola cóncava hacia abajo que pase por 0,0 y por 8,0. ¿Por qué? Porque ahí es donde interseca X y a Y también lo interseca en 0,0. Entonces, en realidad es esta parábola aproximadamente, ¿verdad? Si lo hacemos de esta manera. Es esta que viene y pasa por acá. Perdón. Esta es la función f de x. Ahora, si ya tenemos la función f de x, esa es la curva. ¿Qué más va a limitar el área? La curva, el eje x, es decir, el área encerrada tiene que estar entre la curva, el eje x, y x igual 1 y x igual 4. X igual 1 está como por acá. Entonces hacemos unas rectas, porque vean que son rectas verticales las que me están hablando ahí, son como asíntotas, ¿verdad? Y la otra es x igual 4. Venimos y lo colocamos acá. Ahora sí, si ya nosotros tomamos como base todos los elementos, el área debe estar encerrada entre la curva, el eje x, y x igual 1 y x igual 4. Por lo tanto, ¿cuál es esa región? Es esta región que tenemos que calcular, porque es la que cumple con todos los requisitos. Es la curva que está limitada entre la función, el eje x, y x igual 1 y x igual 4. No puede salirse de esa región. Y ya con eso ya podemos decir entonces cuál es el área, en este caso la integral que les permite calcular el área. El área sería la integral definida que va desde x igual 1, porque empieza en 1 y termina en ¿dónde? En 4. Vean que a 8 no, porque esta parte no forma parte de la región de integración, es solamente esta. De la integral que va de 1 hasta 4 de la función f de x. ¿Pero quién es la función f de x? Sería 8x menos x al cuadrado de x. Y una vez que ya ustedes tienen, eso se llama el planteamiento, ya este es el planteo de cómo poder encontrar el área, tienen que encontrar el área ya sea con el teorema fundamental del cálculo o con las sumas de Riemann. En este caso, chicos, por efectos del tiempo, lo voy a hacer con el teorema fundamental del cálculo, pero ustedes lo tienen que practicar también con las sumas de Riemann. Ok, si aplicamos el teorema fundamental del cálculo es integre cada una de estas funciones. La integral de 8x sería 8x a la 2 entre 2, y el resto la integral de x a la 2, que es x a la 3 entre 3, y lo evaluamos con el límite inferior y el límite superior. Esto quiere decir que sería 4x a la 2 menos x a la 3 sobre 3 evaluado de 4 a 1. Yo lo que hice fue simplificarlo un poquito más. Y ahora sí, ¿qué hacemos? Evaluamos el límite superior, que es evaluar primero el 4, entonces sería 4 por 4 a la 2, menos 4 a la 3 sobre 3. Y a esto le restamos lo que evaluamos, pero ahora con 1. 4 por 1 al cuadrado, menos 1 a la 3 sobre 3. Evalúan el límite superior, el límite inferior y restan sus resultados. Y ya ese resultado final sería entonces el área que estarían calculando, que estaría limitada entre la curva del eje x y x igual 1 y x igual 4. ¿verdad?
que en teoría eso les tendría que quedar, vamos a ver, ahí viene la respuesta, les tiene que quedar un área de 39 unidades lineales cuadradas. Unidades lineales, chicos, viene siendo como metros cuadrados, centímetros cuadrados, es decir, dependiendo de la unidad que me hablen en el problema. Como en este caso no sabemos la unidad, entonces nada más decimos que son las unidades lineales siempre al cuadrado, porque es un área. ¿Verdad? Y ahora bien, algo muy importante, que como estoy calculando el área siempre tiene que ser un valor positivo, chicos. El área siempre les tiene que quedar positivo. Si queda negativa, quiere decir que hay algo que están haciendo mal en el proceso, ¿verdad? A veces se enredan cuando evalúan. A veces evalúan primero el límite inferior y luego el límite superior, entonces la resta les queda al revés. Si les queda al revés, posiblemente es que aquí al final les quede negativo, ¿verdad? Pero recuerden que primero se evalúa el límite superior, que es 4, luego se evalúa en la función el límite inferior, que es 1, y restan cada uno de los, restan los resultados obtenidos para obtener 39 en este caso. Ok, el ejemplo B dice, calcular el área limitada por la gráfica de la función. Vean que la función es y igual menos x, tiene que estar limitada entre y igual menos x, el eje x y las rectas verticales, x igual 0 y x igual 4. Utilice el teorema fundamental del cálculo para calcular el área destacada. Ok. Resulta, chicos, que si nosotros venimos acá, me están diciendo, ok, primero grafique. Una vez que nosotros graficamos, identificamos si el área está en la parte superior, en la parte inferior, ¿verdad? Para poder ver si efectivamente se calcula con una integral definida positiva, negativa o mixta, ¿verdad? Ok, como ya nosotros tenemos esta función, es muy sencillo, chicos, venir y graficarla, porque vean, si ustedes toman esta función y calculan los puntos de intersección con el eje X y con el eje Y, en ambos casos les va a quedar 0,0. ¿Por qué? Porque se igualan X a 0, les va a quedar 0. Entonces sería 0,0. Y si sustituyen X como 0, la imagen les va a dar 0. Es decir, esa es una función que pasa por el origen, tanto en X como en Y, intersecan en 0,0. Pero además, chicos, esto es una función lineal. ¿Por qué? Porque es una función de grado 1. Si es una función de grado 2, es cuadrática. Si es una función de grado 1, es una función lineal. Y cuando hablo de función lineal, es una recta. Pero si hablo de una función de grado 3, ya es una cúbica, que es totalmente diferente. Ahora, si ya nosotros hacemos el bosquejo de esa gráfica, vamos a tener que esto es una función lineal que pasa por 0,0, pero hay un detalle, la pendiente es negativa. Si la pendiente es negativa, quiere decir que es una función lineal decreciente. Entonces la gráfica sería esta, ¿verdad? Esta es la curva y igual menos x. Si hubiera sido y igual a x, chicos, es la misma, solamente que es creciente, ¿verdad? Porque la pendiente sería positiva. Recuerden que si la pendiente es negativa es decreciente, si es positiva, es creciente. Ok, esa es la curva. Ahora tenemos que limitarla con los valores de x igual 0. Entonces también tiene que estar limitada entre x igual 0. Si aquí colocamos los puntitos. Y x igual 4. Empezamos acá. Ahora, ¿cuál es el área que está encerrada? ¿O cuál es la región que me queda limitada? Entre la curva, el eje x y x igual 0 y x igual 4. Es esta región de acá. La que cumple con esos requisitos, que esté limitada por cada uno de estos valores. Ahora, como quiero calcular esta región, es decir, este valor del área, observemos que esa área está en la parte negativa, está por debajo del eje X. Si está por debajo del eje X, lleva un negativo delante y se calcula como la integral definida que va de 0 a 4. ¿De quién? De la función f de x de x. Vean que la función es y igual menos x. Por lo tanto, esa es la que nos va a servir para integrar. Recuerden, esta es la definición del área que está encerrada entre una curva, el eje x y x igual 0, x igual 4. ¿Verdad? Y ya cuando tenemos eso, ya podemos llegar y calcular de acuerdo al teorema fundamental del cálculo. Primero, calculamos la integral de menos x, que sería menos x a la 2 entre 2. Vean que el negativo se mantiene. Perdón, este se mantiene. Y el negativo de afuera lo convierte en positivo, de una vez. No sé si ven acá.
La integral de menos x es menos x a la 2 entre 2, con el negativo que tiene de delante, menos por menos más. Se les va a quedar x a la 2 entre 2 y lo evalúan de 0 a 4. Evalúan primero el 4, que sería 4 a la 2 entre 2, menos 0, que sería 0 a la 2 entre 2. Y eso les va a quedar 16 entre 2, 8. Menos 0 es 8, ¿verdad? Y eso ya nos va a quedar unidades lineales al cuadrado. Y ya con eso encontramos el área. Vean que este es otro caso donde me están pidiendo calcular el área que está entre la curva, el eje X y X igual 0, X igual 4. Pero la región está por debajo del eje X, por lo tanto se considera una región negativa. Ya, perdón chicos, vean, vamos a seguir con el problema C. ¿Están viendo la pantalla, chicos, ahí el documento? ¿Chicos? Sí, profe. Bueno, ya no. Pero... Ok. Sí, ya no. Ahora sí. Dice, haga un esquema de la región del plano limitada por la gráfica de la función. La función es f de x igual a x a la 3. El eje x y las rectas verticales, x igual a menos 3 y x igual a 3. Calcular el área destacada utilizando la definición mediante límite integral definida, o lo que es lo mismo sumas de Riemann, ¿verdad? Ok, si ya nosotros tomamos este ejemplo, vean que ahora la función cambia. La función es una función cúbica, es x a la 3, y se limita entre x igual menos 3 y x igual 3, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es venir y ver cuál es la función estándar, chicos. Vean, si es, repito, si era una función lineal, era una recta. Una función cuadrática era una parábola. Y si hablamos de x a la 3, es una función cúbica. Toda función cúbica tiene una gráfica estándar de la siguiente manera. Es una función que viene y tiene como dos parábolas, una cóncava hacia abajo y una función cóncava hacia arriba. Y tiene un punto de inflexión en 0,0, ¿verdad? Si nosotros lo vemos, esta es la función estándar para la función cúbica, es decir, y igual x a la 3. Si nosotros lo vemos así, pasa por 0,0, porque recuerden que para buscar la intersección con x es tomar la función c igual a 0 y se despeja x, y para la intersección con y se evalúa x como 0. Y ya cuando tenemos esto, entonces venimos y limitamos. Ya tenemos la función cúbica. Ahora hay que trazar las rectas verticales x igual menos 3, y lo ubicamos a la izquierda, ¿verdad? Trazamos líneas punteaditas, y x igual 3, que estaría a la derecha. Si ya nosotros las trazamos, observen que sería el área que está limitada entre la curva, el eje x, x igual menos 3, x igual 3. Resulta que esta región está compuesta por dos regiones. Un área mixta, una parte negativa y una parte positiva. Por lo tanto, el área se puede determinar con la integral definida que va desde x igual menos 3 a x igual 0. Pero como esta primera región que estamos tomando acá está debajo del eje x, se considera negativa, le colocamos un negativo adelante y la función sería x a la 3 de x. Más. Ahora, hacemos la suma de la otra región, que sería la integral que está en la parte positiva. Entonces sería la integral que va desde 0 a 3 de la función x a la 3 de x. Y ya con respecto a esto, ya podemos integrar cada una de ellas, y a cada una de ellas le aplican el teorema fundamental del cálculo. Entonces, si lo aplicamos, nos quedaría de la siguiente manera. Vean que la integral de x a la 3 sería x a la 4 entre 4, y lleva un negativo adelante. Entonces le colocamos el negativo. Y esto luego lo evaluamos desde x igual 0 a x igual menos 3. Más. Hacemos exactamente lo mismo acá. La integral de x a la 3 sería x a la 4 entre 4. Y esto lo evaluamos desde x igual 0 a x igual 3. Y ya con esto aplicamos el teorema fundamental del cálculo a cada una de ellas, y al final, ¿qué hacemos? Sumamos el resultado de la región 1, si se puede ver así, más el resultado de la región 2. Es como calcular dos áreas pequeñitas, y al final, para calcular el área total, es sumar el área de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, si evaluamos acá, primero recuerden que es evaluar 0. Entonces nos quedaría menos 0 a la 4 entre 4, y luego evaluamos el menos 3. Menos. Aquí sería menos 3 a la 4 entre 4.
Se evalúa el 0 y luego el menos 3. Vean que aquí sería menos, ¿verdad? Y luego hacemos lo mismo a este otro lado, más. Aquí evaluamos primero el 3, que sería 3 a la 4 entre 4, y luego el 0. 0 a la 4 entre 4. Y con esto nos estaría quedando entonces aquí. Negativo nos va a quedar positivo, entonces sería 27,81 cuartos. Entonces nos quedaría en el primer resultado 81 cuartos y aquí también 81 cuartos, ¿verdad? Y si sumamos eso, yo creo que nos tiene que dar 81 medios, si no me equivoco. Ajá, 81 medios. Entonces el resultado final sería 81 medios unidades lineales al cuadrado. Y ese sería el resultado de la región. Vean que estas se las quise hacer, chicos, porque a diferencia de las anteriores, aquí estaríamos trabajando con una función cúbica. Y si la función es cúbica, la gráfica estándar es esta. Es una función que casi toma dos parábolas, una cóncava hacia abajo y una cóncava hacia arriba, y tiene un punto de inflexión en 0. Recuerden que un punto de inflexión es aquel donde cambia de concavidad, de una parábola cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba o viceversa. Y como es una región mixta, a la parte que queda en la región negativa le colocamos un negativo, a la que está positiva no pasa nada, se calcula normal.